Bueno, en primer lugar queremos manifestar que es inaceptable que no se estén respondiendo las demandas de nuestros peñis. Es inaceptable que estemos jugando con vidas y es inaceptable también que desde hace años atrás y también en el gobierno anterior de Michelle Bachelet del año 2006 hayan muerto tantos mapuches, hayan muerto en lucha. Nosotros no vamos a permitir eso y hasta el último momento los vamos a estar apoyando en todas las condiciones y en todas las luchas, porque entendemos que la lucha de ellos es justa y actualmente no se le está tomando ningún respeto a esta lucha. Nosotros apoyamos firmemente a los comuneros mapuches en huelga de hambre, exigimos la libertad también a estos presos y exigimos también que por favor las autoridades se hagan cargo de esto, ya que hace años que no se vienen haciendo cargo y esto es un derecho de los peñis, es un derecho volver a recuperar las tierras y también que todos los presos queden en libertad. Mi nombre es Tacuri Tapia, presidente de la FEUSACH. Bueno, como Confech pudimos visitar a los peñis hoy día que están en huelga. El día domingo vimos el estado de salud que están llevando, vimos las condiciones en las cuales están y creemos que hoy día como estudiantes tenemos que hacernos partícipes, entregar todo nuestro apoyo y en esa línea seguir trabajando con ellos. Hoy día vemos que no hay una respuesta clara por parte del gobierno, hay una indiferencia, se están haciendo oídos sordos a las demandas después de 30 días ya de huelga de hambre y vemos que este gobierno que dijo que iba a responder a las demandas ciudadanas, a las demandas del pueblo, no lo está haciendo, está mintiéndole a la prensa, está mintiéndole a los ciudadanos de Chile. Y hoy día decimos que si no se le va a entregar una respuesta clara a los peñis, a los voceros de la huelga de hambre, vamos a decir que ellos van a ser los responsables de cualquier cosa que le puedan pasar a los peñis que hoy día están en huelga. Por eso que hacemos el llamado, nosotros como estudiantes nos movilizamos este 8 en las calles de todo Chile, vamos a estar con las demandas del pueblo mapuche y vamos a hacer carne también que hoy día la unidad entre el pueblo chileno, entre el pueblo de los movilizados y también el pueblo mapuche va a estar más fuerte que nunca, sobre todo en esta instancia que vemos que el gobierno da oídos sordos y nuevamente la nueva mayoría, anteriormente a la concertación, promulgó la ley antiterrorista, la utilizó y ahora incluso sin la ley antiterrorista sigue utilizando testigos protegidos, que es lo que más se ataca por parte de las demandas del movimiento mapuche. Por eso que la solidaridad va a estar, una solidaridad activa por parte de todos los movilizados, por parte del Confech y por parte también de los estudiantes de Chile.